Vamos de inmediato a otro tema, un tema bastante preocupante por lo demás, porque el 41% de los alumnos chilenos tiene sobrepeso u obesidad. Esto según los resultados del último CIMSE de Educación Física 2014. Vamos a analizar los resultados de este examen. Conversamos en CNN Chile con Carlos Enríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Bueno, 4 de cada 10 alumnos de octavo básico presentan algún problema de obesidad o sobrepeso. Es una cifra alarmante. Estamos llegando casi a la mitad de los estudiantes. ¿Cuál es la primera conclusión que ustedes pueden sacar del CIMSE de Educación Física? Mira, nosotros no queremos ser catastróficos, pero sí, yo creo que aquí lo que tú decías muy bien, Macarena, es que es muy preocupante. Tenemos niños a temprana edad, octavo básico, de 13 años, que tienen sobrepeso o obesidad, que estamos hablando 4 de cada 10. Y adicionalmente, 2 de cada 10 tienen riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Si uno proyecta esto, lo que va a pasar con los niños a 20 años más, estamos hablando de niños que ya en 20 años más tengan sobre 30 años, tienen un riesgo muy relevante de enfermedades. Por tanto, esto no solo es un tema educativo, esto no solo tiene que ver con un tema de actividad física, sino también tiene que ver con cómo hoy día nos preocupamos que nuestros niños de hoy, los adultos del mañana, no tengan la cantidad de enfermedades que, si uno proyecta a través de estudios internacionales, lo van a tener si no hacemos nada. Los resultados yo diría que son bastante preocupantes en términos de lo bajo de actividad física que hay en el colegio, pero también la baja actividad física que se promueve en el hogar, en los espacios donde los adultos sí tenemos mucho que decir. Vamos al detalle de este CIMSE y los datos que entrega, porque hay datos específicos por grupo socioeconómico y también por género. ¿Cuáles y dónde están los grupos que finalmente tienen y presentan mayor condición de obesidad o sobrepeso? Mira, yo te diría que es muy importante decir que en el perímetro de cintura, que es algo súper básico que uno revisa, el 20% tiene riesgo cardiovascular. Y en lo que tiene que ver con rendimiento muscular, en lo que tiene que ver con resistencia muscular, los estudiantes a lo mejor realizan o tienen esa fuerza, por decirlo de otra manera. Pero en flexibilidad ya empezamos a tener complicaciones, y aún más cuando hablamos de resistencia anaeróbica y cardiovascular, que son los riesgos mayores. Hay un test, que es un test bien básico, que se llama DECAFRA, que son decirle a los estudiantes que caminen por 3 minutos y después de esos 3 minutos puedan saber en este caso su frecuencia cardíaca. Y los estudiantes que tienen más de 160 pulsaciones después de 3 minutos solo de caminar, el 14% de nuestros niños tiene más de estas pulsaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es que ya no estamos hablando de una tensión mayor en términos de cierto tipo de ejercicio. Solo de caminar después de 3 minutos a una intensidad normal, nuestros niños ya sobrepasan sus límites para no hacer otros test más complejos. Por tanto, esto tiene que ver con un tema muy complejo de política pública, muy complejo en términos de la vida en casa, de niños muy sedentarios, con muy poca actividad, y también de la necesidad, como tú muy bien decías, de poder hacernos cargo de otro tipo de diferencia. Los grupos socioeconómicos. Los niños más pobres, de mayor vulnerabilidad, tienen mayor sobrepeso que los niños que de grupos socioeconómicos más altos. Y también las niñas más que los varones. Las mujeres más que los hombres. Las mujeres más que los hombres. ¿Y por qué se da, lo primero, en la condición socioeconómica es porque las personas de altos recursos tienen la capacidad de poder fomentar el deporte y la actividad por fuera del colegio, y la alimentación me imagino que también es mejor? En los factores es algo que va como en esa dirección, pero lo bueno de este estudio es que ya no solo nos quedamos con el diagnóstico, sino con factores asociados, que un poco va a contarle a la gente que eso en la casa, no son causales, no es que si hace esto en la escuela va a mejorar sustantivamente, pero los colegios, a igual grupo socioeconómico que realicen alguna actividad su estudiante, sí les va mejor en lo que tiene que ver con vida saludable, y esos son 3. Primero, la autopercepción de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno le pregunta, ¿cómo eres tú para la actividad física? Muy bueno, regular, malo o muy malo. Los niños que tienen una autopercepción que buena, tienen mejor actividad física en términos de estas distintas variables que hoy día medimos. Claro. Por tanto, el poder fomentar una autoestima adecuada, y esa autoestima tenga relato también en qué hacen los niños en términos de construir su vida saludable. Segundo, los niños que tienen actividad más allá de la escuela, lo que decías tú, niños que no se quedan solo con el colegio, sino que hacen actividad física con sus padres, que no es solo hacer un deporte, sino es caminar, es trotar, es ir a andar en bicicleta, es poder, en definitiva, tener actividad en el barrio, en la plaza, en distintos lugares, mucho más sistemática. O sea, actividad fuera del barrio, no solo en la escuela, sino en la familia. Y también lo que tiene que ver con otro elemento muy importante es que en la escuela, los niños que tienen mejor, en este caso, vía activa,
ellos perciben que la escuela sí tiene distintos dispositivos o oferta fuera de en este caso, de la educación física normal para poder ellos desarrollar otro tipo de deporte, otro tipo de actividades. Por tanto, estamos hablando de que esto es algo más allá de las horas de educación física, sino que hay un fuerte trabajo que uno puede hacer como adulto en términos de la autoestima de los estudiantes, de que ellos sepan que lo pueden hacer bien y también de generar los espacios más allá del colegio. Claro, eso es fundamental, pero hay recomendaciones también para el sistema educativo a propósito de las cifras y el diagnóstico preocupante que ustedes tienen, porque de igual manera, por el Ministerio de Educación hay horas que están destinadas para precisamente el desarrollo de la actividad física. ¿Y en qué estamos fallando ahí? Que no logramos hacer entender a nuestros niños lo importante que es la actividad física y también el consumo de alimentación saludable. En esto nosotros hemos planteado distintas orientaciones a los distintos públicos en lo que eso respecta. Primero, que esto no es solo un tema de educación física. Hay que utilizar muy bien las 2, las 3, las 4 horas de educación física que tenga cada uno de los establecimientos, sino también como todos los días los niños tienen vida activa. ¿Qué quiere decir esto? Caminan, en el recreo no solo van a comprar la colación, sino que se pueden mover, hay espacio para que ellos jueguen. O sea, ¿cómo promovemos? No solo que tiene que ver con jugar en el teléfono o ver televisión, sino ser capaces de poder moverse. Necesitamos movimiento en nuestros niños. Eso es muy imperioso. Generalmente en la escuela dicen, por favor, usted siéntese, disciplina, todos callados. No, necesitamos niños que interactúen, que se muevan en términos de poder desenvolverse y trabajar los aprendizajes. Eso por un lado. Segundo, que la escuela tenga una oferta mucho más amplia en términos de, ojalá, de actividad deportiva. No solo es las horas de educación física. Sino las extraprogramáticas. Sino las extraprogramáticas. Y tercero, que las 2 horas de educación física sean para educación física, no para otra actividad, sino que ojalá fomentar el deporte y en todos. Porque ¿cuál es el problema? Generalmente podemos encontrar los niños que tienen mejor actividad física, los que van a la selección de X deporte. Bueno, ¿y qué hacemos con el resto? El resto ojalá generar mecanismos, acciones, deporte, actividades para que ellos también se vayan superando y que la vida deportiva es para todos. ¿Qué tan importante, bueno, a propósito de las discusiones que hay en torno a educación, qué tan importante es también poder entender que las horas de educación física y que el deporte no solo nos va a permitir que tengamos niños con mejor estado físico y con mejores niveles de peso, sino que también niños más felices porque vamos a liberar endorfina? Ya está claro, específicamente cuando usted decía que los niños más pobres son los que presentan los mayores índices, entendiendo que el deporte también es una herramienta para combatir otro tipo de vulnerabilidades. Por lo tanto, ¿cuánto nos falta para poder entender que el deporte, que la actividad física no solo contribuye al tema de la salud, sino que a tantas otras cosas, entendiendo también lo clave que es poder entregar valores a través de las actividades deportivas? Por lo tanto, por ahí va apuntado. ¿Qué nos falta para poder fomentar eso? Avanzar en más horas. Yo creo que tú vas en el clavo en este tema. Esto no tiene que ver solo con tener deportistas de alto rendimiento, sino con niños más felices. Y un poco es que calidad de la educación tiene que ver con que aprendan a leer, a escribir, porque no se importa que aprendan a leer, pero también en que puedan ser deportistas, arte, cultura y distintos otros elementos, para que los niños sean felices. Y yo creo que nos falta, al alero de esta investigación, con no solo debatir en términos de la calidad de la educación, que es muy importante poder complejizarla y que son distintas aristas, sino también por construirla. Y en ese sentido, el desplegar requiere de mayores capacidades de nuestros profesores, de nuestros directores, de nosotros como adultos, que también tiene que ver con que lo más fácil es prenderle la tele a nuestro hijo, quedarnos con él y, bueno, ir al parque, ir a la plaza, hacer un deporte. Requiere nuestro movimiento, o a lo mejor nuestra alimentación. Es mucho más fácil comprar una comida chatarra que poder, en definitiva, hacer una alimentación mucho más saludable, equilibrada. O sea, esto también nos pone en tensión como adultos, nos pone en tensión como escuela, que hoy día se requiere mucho de poder hacer no lo más fácil, sino que lo que yo diría que algo que requiere de un esfuerzo de todo adulto, de la escuela, para poder avanzar en esta dirección, avanzar en calidad integral, como bien tú dijiste. Yo creo que un desafío mayor para el sistema educativo, para el país, y también, ¿por qué no decirlo?, para nosotros como adultos, en términos de que para que nuestros niños sean mejores, somos nosotros los primeros que tenemos que dar el ejemplo, somos nosotros los que tenemos que generar hábitos, y estos hábitos tienen que ver, ojalá, todos los días, todos los fines de semana, y no una vez solo para el Día del Niño, solo para cuando el día del deporte, sino que, y eso requiere tiempo nuestro, requiere también preocupación y requiere generar espacio. Eso no es tan fácil, y por eso esto va más allá del tema escolar, que es muy importante, como tú dices, mejores clases de educación física y una vida saludable al interior del establecimiento. Pero esto también tiene que ver con espacio en los barrios, espacio en las comunas, para poder desenvolvernos y para poder practicar y no reducirlo al fútbol o no reducirlo a un deporte en particular.
Claro, el fútbol en buena hora también, pero lo cierto es, claro, lo cierto es poder avanzar en favor de los niños y también los adultos. Gracias por compartir esta radiografía junto a nosotros. Muchas gracias a Hay ustedes. tarea pendiente ahí. Así es, una gran tarea tenemos para poder trabajar en esa dirección.